Bueno, la sesión termina acá. Sesión terapia. Ahora vamos entonces a lo que estaba hablando, que es justamente la parte de disfagia. Disfagia mecánica motora. Motora ya saben, motor no funciona, las fibras nerviosas no andan. Y mecánica yo tengo algo que las fibras funcionan, pero tengo algo obstruyendo acá. Secreto de eso, orofaringe esofágica. Orofaringe acá arriba. Paciente relata que la falta, la alteración para tragar ocurre en los primeros 3 segundos, ¿tá? Después, cuando es una disfagia esofágica, tarda un poquito más porque, miren, tienen que descer, tienen que bajar la comida. Entonces tarda unos 5 segundos para pasar la disfagia. Náuseas y vómitos. Náuseas y vómitos es otro motivo de consulta, que generalmente el paciente viene, y tenemos que siempre asociar náusea, vómito a cualquier proceso inflamatorio del intestino o del tubo digestivo. Cualquier cosa que inflama, que infeccione, que tenga una infección, sea por virus, bacterias o hongos, puede generar náuseas y vómitos. ¿Está bien? Ictericia ya hablamos. Ictericia me habla respecto de hígado y también de vías biliares. Cólico biliar, colecistitis, no me da ictericia. Solo me va a dar ictericia cuando, por ejemplo, acá yo tengo vesícula, colédoco, Wilson y esfínter de Oddi. Entonces, acá tengo el hígado, acá arriba, ¿tá? El hígado libera bilis. La bilis tiene que ir a la vesícula biliar para ser almacenada, porque cuando nosotros comemos alimentos colecistoquinéticos, grasos, la vesícula hace eso, se contrae, porque la vesícula tiene músculo liso alrededor, toda la vía biliar tiene músculo liso. Entonces, cuando comemos alimentos colecistoquinéticos, nosotros liberamos colecistoquinina, lo cual contrae la vesícula y la vía biliar para que la bilis pase al intestino y haga la emulsificación grasa. Entonces está pasando la grasa acá y la emulsificación es básicamente agarrar una molécula grande de grasa y quebrarla en menores para que sea reabsorbida. ¿Para qué necesitamos las grasas? Principalmente como fuente de energía y también vitaminas, como las vitaminas A, D, E y K. Vitamina K es fundamental para quién? Para la Coagulación. coagulación. ¿Para qué? Eso, coagulación. Entonces, si me falta bilis o si yo no tengo formación de bilis, yo voy a tener alteración ¿a dónde? Coagulación. ¿Cómo se ve alteración en la coagulación? Coagulograma TP, KPTT y también cuestión de plaquitas. Entonces, bueno, voy a imaginar que el paciente tiene una coledocolitiasis. Coledocolitiasis. Tiene un lito acá impactado en el colédoco. El paciente viene con el síndrome coledociano. Ictericia, acoli coluria. Pero recuérdense que si esa piedra queda acá por mucho tiempo, aparte de volver la bilis regurgitar, yo voy a tener también las bacterias del intestino pasan, ingresan por acá, mira, ingresan y van subiendo. Y cuando yo tengo la vía biliar con bacterias, yo tengo la inflamación de la vía biliar. ¿Cómo se llama la inflamación? ¿Cómo se llama la inflamación de la vía biliar? Colangitis. ¿Cómo puede aparecer un paciente con inflamación de la vía biliar por bacterias? ¿Cómo aparece un paciente?
Con ictericia, fiebre, Fiebre, dolor y ¿cómo se llama? Ictericia. Fiebre, dolor, ictericia. Triada de Charcot. Eso, que es la tríada de Charcot. Pero nosotros estamos hablando que la vía biliar está inflamada por una bacteria, ¿no es cierto? Si esa bacteria pasa al torrente sanguíneo, me puede generar un proceso infeccioso generalizado. O sea, una bacteriemia primero, que está dando vueltas en todo el cuerpo, y después una infección generalizada. Entonces nosotros primero vamos a tener bacteriemia, eso preguntan en el examen. Después la bacteriemia evoluciona a una sepsis. Perdón. La bacteriemia entonces evoluciona a una SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Después evoluciona a una sepsis. Después evoluciona a un shock séptico. ¿Está bien? Después del shock séptico, ¿qué tenemos acá? la muerte. Muerte del paciente. Entonces, ¿cuál es el secreto? Gente, paciente que vino con fiebre, dolor, ictericia y vino con la tríada de Charcot es un paciente urgente. Sala roja, UTI, cirugía si necesario, dependiendo de la causa de la colangitis. Si yo sé que es un paciente urgente y yo sé que la evolución de él va a llegar hasta la muerte, ¿qué pasa? La tríada de Charcot, esa infección puede ser generalizada, como hablamos, ¿no? Entonces, esa estaba localizado acá. Vamos a poner así. Esa infeccióncita estaba solamente en la vía biliar. Después, cuando pasó y se hizo una SIRS, yo ya tengo la inflamación del cuerpo de manera general. Pero cuando llega a evoluir el cuerpo en esa muchas bacterias que pasan a todo el cuerpo y generan una sepsis, yo voy a tener dos cositas más a la tríada de Charcot, que voy a tener cuando yo tengo un proceso séptico o un shock séptico, yo tengo hipotensión y cuando mi cerebro ya no llega más mucha sangre por cuenta de la sepsis, yo tengo confusión mental. Entonces, si yo tengo fiebre, dolor, ictericia, paciente viene hablando pavada y está hipotenso, ¿cómo se llama eso? Péntala de Reynolds. Rey. Eso es lo que tienen que grabar. Esa es la evolución de, por ejemplo, una vía biliar inflamada. La vía biliar es muy sensible, entonces primero aparece fiebre, dolor, ictericia. Cuando tengo fiebre, tengo un proceso infeccioso, inflamatorio. Después, si yo no trato ese proceso infeccioso inflamatorio, yo tengo la hipotensión, confusión, que es la evolución que el paciente queda torpe, y después muerte, ¿tá? Entonces, Trias-Charcot, Penta de Reynolds, pregunta mucho. Síndrome colidossiano, pregunta mucho. Cólico biliar, la litiasis biliar, ¿siempre es sintomática? No. Litos en la vesícula quedan silentes. Solamente cuando nosotros comemos algo ahí que se puede mover e impactar. Ahí sí genera el cólico biliar. Es un dolor hipocólico que se irradia generalmente del hipocondrio derecho hacia la espalda. Y bueno, esas son las principales características. Una cosa que ustedes tienen que diferenciar acá, y ya vamos a aprovechar que ya estamos, es la siguiente cosita, que es eso de acá, mira. Eh, bueno, yo voy a apagar y ahí vamos a lo que interesa. Y ahí ya vamos a pasar de esa parte. Gente, presten mucho la atención acá. Siempre yo tengo que dividir vesícula de la vía biliar.
¿Por qué tengo que diferenciar vesícula de la vía? Porque justamente si yo tengo una colecistitis, yo no voy a tener aumento de las enzimas. ¿Entendieron? Si yo tengo solamente inflamación acá de la vesícula, las enzimas biliares, las enzimas no van a estar aumentadas. Solamente la inflamación. Máximo que yo puedo tener es una leucocitosis. Pero si yo tengo una inflamación acá de la vía biliar, eso sí me hace aumentar las enzimas. ¿Cuáles son las enzimas que me aumentan? Me va a aumentar la fosfatasa alcalina, 5-nucleotidasa y gamma GT, que son las enzimas canaliculares. Después, obviamente, cuando afecta hígado, yo voy a tener aumento de la bilirrubina, a predominio directo, y obviamente, GOT puede aumentar por cuenta del daño hepático. Y si, por ejemplo, yo tengo un lito que impacta acá en el esfínter de Oddi, ¿tá? Acá, ¿qué voy a tener? Regurgitación de las enzimas del páncreas. Lipasa, amilasa. Pancreatitis aguda. Aumento de lipasa, aumento de amilasa, tengo una pancreatitis aguda. ¿Está bien? ¿Vieron cómo queda más fácil explicando así? Y presten atención en las cosas que yo hablo porque son importantes. No es porque yo hablo, pero son importantes. Bueno, entonces, ¿cómo llega nuestro pacientito? Llega con dolor abdominal, generalmente. Hay una mnemotécnica que nosotros tenemos que saber para diferenciar las causas de dolor abdominal. ¿Qué es un abdomen agudo, gente? Abdomen agudo es aquel abdomen que el paciente viene por dolor de inicio súbito, generalmente en menos de 6 horas de evolución, que es discapacitante. El abdomen agudo hay varias clasificaciones. Tenemos el abdomen agudo clínico. Tenemos que clasificar el abdomen agudo de acuerdo a la clínica, si es quirúrgico, médico o observativo. Si es un abdomen agudo, la fisiopatología del abdomen agudo, si es inflamatorio, isquémico, ¿se recuerda eso? Abdomen agudo inflamatório obstrutivo, abdomen agudo isquêmico, perforativo, de irritación peritoneal, que generalmente se da por cuenta de la uremia. Y me falta más uno, que ya me voy a acordar, pero bueno. Y después la clasificación topográfica, si el abdomen agudo es alto o bajo. Ah, ¿cómo yo sé si es alto o bajo? Simple. Yo tengo una unioncita acá en el apéndice. Acá es el intestino grueso y acá es el, me olvidé la palabra, gente. La unión ahí, ciego apéndice. Entonces, en esa región acá, si yo tengo una obstrucción en el intestino grueso, es una obstrucción baja. Después de la unión ileocecal, ileocecal. Y arriba de eso, antes, en el intestino delgado, yo tengo una obstrucción alta. Esa es la clasificación que tienen que saber para hilo obstructivo. Para hilo o para abdomen agudo. Bueno, ¿cuál es la neumotécnica que tenemos que saber si te pregunta? Bueno, el paciente viene con dolor, ¿cuáles pueden ser las causas? Es cirugía. Tiene que acordarse sí o sí. Causa de abdomen agudo, C de colecistitis, colangitis, colecistitis y apendicitis. O sea, vías biliares y apendicitis es lo que el cirujano come, que hace con que el cirujano tenga lo que comer, porque hacen todos los días lo mismo. La isquemia intestinal, colitis isquémica, como hablamos. Causa renal, como litiasis, pielonefritis y cistitis, son diagnósticos diferenciales para, obviamente, dolor abdominal. Úlcera gástrica, también. Ginecológicas, embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatória y torsión ovárica.
obstrucción intestinal y A de apendicitis. Entonces quedamos acá con nuestra mnemotécnica cirugía. Bueno, si te da un paciente niño, tenemos que sospechar de invaginación intestinal, pero generalmente no es ese paciente que va a estar en nuestro examen. El paciente que va a estar en nuestro examen es aquel paciente adolescente, joven, que aparece con cuadro de dolor abdominal, una apendicitis. Mi hermana, por ejemplo, tuvo apendicitis totalmente sin clínica, o sea, tenía un dolor molesto. Yo por teléfono pedí para mi mamá hacer las maniobras y le dije, bueno, llevarle a la guardia que le haga un laboratorio, una ecografía, y realmente estaba en el estadio inicial. Sentía una molestia nomás. Grave una cosita que yo les voy a decir ahora. Apendicitis casi siempre, 99% de las veces, genera anorexia. Paciente pierde el hambre. Y eso recuérdense porque siempre pregunta respecto a la anorexia. Juro para ustedes, ella no tenía anorexia. Tenía hambre encima. Muerte de hambre la tipa. Así que apendicitis tienen que recordarse del dolor característico, que generalmente es un dolor inicialmente en epigastrio, que es un dolor que es difuso, pero generalmente no hay epigastralgia, y después migra de 4 a 6 horas hacia fosa ilíaca derecha. Ella no tuvo esa migración habitual, tenía signos de peritonitis, porque el Bloomberg daba positivo, SOAS daba positivo, y tenía hambre normal. No tenía, o sea, no era para una apendicitis. Quedó, creo que 24 o 48 horas internada. Después de 12 horas empezó con leucocitosis. Ecografía normal. Después de 12 horas internada, 14 horas, le hicieron otra ecografía normal. Che, no puede ser, pensaron. Pero ella se sentía, viste, rara. Ahí empezó leucocitosis y ahí después hicieron una tomografía donde tenía espesamiento de la pared. Y ahí le resolvieron hacer la apendicectomía. Entonces, lo más frecuente es dolor migratorio, que empieza en epigastrio y migra hacia fosa ilíaca derecha, Bloomberg positivo, anorexia y obviamente puede tener fiebre o febrícula. Mi hermana tenía febrícula. O sea, bien atípico, solo para que tenga una noción, pero en el examen va a estar con paciente que no come, joven adolescente, ella tiene 16, 17, joven adolescente, y bueno, el caso típico es este, joven, anorexia, fiebre o febrícula y dolor en fosa ilíaca derecha. Bloomberg positivo, defensa peritoneal. Otra cosita que tenemos que pensar, si viene un hombre, si te da un caso de un hombre, 40, 20, 40 años, con un dolor puñalada, dolor intenso que empezó de manera súbita y que antes tenía melena, hematoquesia, ahí sí tenemos que pensar en úlcera péptica perforada. Mujer en edad fértil, si te da una paciente mujer, edad fértil, siempre piensen en embarazo ectópico. El examen casi siempre pregunta respecto de principal diagnóstico diferencial acá es embarazo ectópico. ¿Por qué? El embarazo ectópico, cuando se complica, rompe la trompa y es muy vascularizada. Sangra mucho. La paciente muere en cuestión de, no sé, una hora como mucho. Entonces, es un abdomen quirúrgico urgente. Tienen que abrir en la hora. Y después, si viene una mujer multípara que toma anticonceptivo medio gordita, que ya tiene algún antecedente de colecistitis, o sea, litiasis biliar en la familia o de ella mismo, tenemos que pensar en colelitiasis, piedritas en la vesícula o colecistitis. Esos son los casos clínicos más típicos que te van a dar en relación a un abdomen agudo. ¿Vieron cuántas cosas nosotros pudimos repasar? ¿Tá? Vamos al saber profundo. Disfagia puede ser entonces obstructiva, motora o mecánica. La disfagia mecânica puede ser a veces o puede ser siempre. Siempre cuando me da un paciente que tiene una disfagia progresiva, primero sólido, después papilla, después líquidos, esa es la orden clásica. Sólido, papilla, líquido.
Siempre piensen en cáncer de esófago, la primera opción, cáncer de esófago. Y si el paciente tiene disfagia progresiva y con pirosis, siempre piensen en estenosis péptica, que es cuando el píloro empieza a cerrar. Después, si es intermitente, si es a veces, eso no suelen preguntar, pero puede ser anillo esofágico inferior o esofagitis eosinofílica. Esofagitis eosinofílica le gusta preguntar Sosa, entonces le paso un resumencito para que le la cabeza. ¿Qué es la esofagitis eosinofílica? Cuando el paciente presenta eosinofilia, esses eosinófilos empiezan a acumularse en el esófago debería ser recto, entonces empieza a formar anillos esofágicos, ¿tá? Empieza a quedar así el esófago. Eso todo, esses anilhos esofágicos son eosinófilos que se acumulam acá. Se acumulan los eosinófilos y generan una obstrucción en el pasaje del alimento. Eso es la esofagitis eosinofílica. Es una inflamación esofágica por cuenta de los eosinófilos. No es nada difícil. Pueden ser de múltiples causas, pero siempre recuérdense que si te pregunta eso, el paciente tiene eosinófilos aumentados en la sangre. Después, si la disfagia esofágica inicia sólido, después pasa a líquido, después vuelve a ser a sólido, después vuelve a ser a líquido, no tiene un patrón y es progresiva, siempre tengo que pensar en Chagas, en la acalasia. A acalasia se caracteriza por una dilatación esofágica por cuenta de destrucción de los plexos de Auerbach y de Mechner. Pierde los plexos de Auerbach y de Mechner, entonces no se contrae. Y el esófago va a quedar así, mira, todo dilatado, pero el esfínter esofágico inferior se achica, queda cerradito. Entonces todo el alimento queda acá acumulado. Muy frecuente los pacientes presentarem halitosis por cuenta desse alimento que queda pudriendo acá. Y también recuérdense de una cosita que yo para tratar ese paciente tengo, con acalasia, tengo que relajar el esfínter esofágico inferior. Lo puedo poner Botox o le puedo también aplicar, hay un anillito acá que abre el esfínter esofágico inferior. Entonces, eso es la acalasia. Bueno, vamos al próximo Zoom. Menos de um minuto.